Para abordar este tema hoy sobre la problemática haitiana y sus implicaciones en República Dominicana, hemos invitado a Alfredo Vargas, que ya ustedes lo conocen, pues ha estado en esta plataforma con anterioridad tratando el tema dominico-haitiano. Pues Alfredo Vargas ha llevado una labor internacional, si se quiere, por todos los años que vivió en Europa, luego en Estados Unidos, donde es traductor traductor oficial de la Corte de Pesas. Alfredo estará con nosotros en unos momentos en lo que configura su dispositivo para poder brindarnos una visión más ampliada de la situación de nuestro vecino país y el impacto de lo que ocurre allí en República Dominicana y cómo se exacerba ahora con este impasse surgido entre los dos estados. Mira, a mí me gustaría que no basáramos esta entrevista tanto, o este conversatorio, tanto en la parte histórica que ya tú has hecho en otras entregas que han sido exitosas en esta plataforma, sino que nos aboquemos a ver la realidad de Haití hoy como actor político, cómo incide su inestabilidad en República Dominicana y en hechos como este que tenemos actualmente sobre la construcción de manera unilateral de un canal sobre el río Masacre, que no decimos que sea que Haití no tenga derecho a hacerlo, porque nosotros tenemos canales, sino obviando tal vez los mecanismos que el espíritu de la ley de 1929 establece. Y bueno, voy a hacer aclarar, no es una ley, es un tratado internacional. Sí, el acuerdo de 1929 es un tratado internacional. Y el acuerdo de limitación de frontera de 1935 y el protocolo de revisión de frontera de 1936, firmado en Washington y que luego fue enviado al Vaticano por el gobierno dominicano de entonces, que es un documento, además de bilateral, es un documento internacional. Entonces, al trabajar de manera unilateral en cualquiera de los cursos de agua, se crea una violación al espíritu de estos instrumentos internacionales. Pero sin más, te dejo con el auditorio. Sí, permíteme por qué yo estaba mencionando algunos aspectos de la historia, y es el aspecto que tiene que ver con la nación de Haití, la nación dominicana, que no se debe confundir con el Estado de Haití y el Estado dominicano. Por ejemplo, el Estado dominicano, la República Dominicana, apenas existe desde el 27 de febrero de 1844, cuando el Estado República Dominicana se independiza del entonces Imperio de Haití, que aunque en 1844 no era imperio, pero ya fue en el 1848 vuelve a ser imperio, y a quien vencemos en noviembre de 1856 fue el emperador Faustino II, conocido como Zuluk. Entonces tienen que ver que el Estado haitiano es lo que en el año 2023 está fallido. Quiere decir que el gobierno que tiene no tiene control de su territorio. Aparte de eso, no es legítimo porque ya no tiene los mecanismos de esa persona que fue nombrada ahí para ser jefe de Estado, jefe de gobierno, y efectivamente por eso Haití es un Estado fallido con el cual la República Dominicana, con la cual firmó un tratado en 1929, no tiene un interlocutor válido o legítimo que controle el territorio, y por eso se dan las situaciones como esa del canal del río Masacre, en el cual normalmente, si Haití fuera un Estado funcional, habría autoridades con las cuales nuestro presidente, nuestra Cancillería se podría dirigir y exigirle cumplimiento de tratados. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene Haití? Tiene que ver con esa historia nuestra que yo siempre digo que está mal contada. Igualmente la de Haití está hecha de hipérboles y fábulas basadas en la mentira. Es una mentira que casi nadie quiere admitir. Por eso Duarte puso nuestro escudo: conozcan la verdad para que ustedes se liberen. Porque una de las cosas que dice Haití, que ellos liberaron a los negros de la esclavitud. Ahora,
eso de que los negros eran esclavos por ser negros, esa es la gran mentira, porque realmente los ingleses tenían en esa misma época esclavos de Irlanda en 1655 que se la quitaron a España, porque los irlandeses eran católicos y no querían admitir al rey inglés como anglicano, y por eso los rubitos, ojos negros, ojos azules, ojos verdes, pelirrojos, pero no negros, de Irlanda, eran esclavos en Jamaica y Barbados, por ejemplo. Entonces, eso de la esclavitud y negritud y todo lo demás es lo que ha impedido que Haití tenga un modelo de Estado que le haya permitido a su gobierno, a sus dirigentes, en 219 años, tener un gobierno que represente al pueblo. Y eso ha creado una serie de problemas de índole humanitaria, porque entonces en Haití, en los últimos 30 años, no ha habido legitimidad en sus gobiernos. Porque si ustedes, por ejemplo, ignoran que en las últimas elecciones, cuando se eligió a Jovenel Moïse, al cual mataron, habían 120 candidatos a ser presidente. Y quienes votaban en Haití no eran ni siquiera el 20% de la población, quizás un 15%. Y digamos que Jovenel Moïse ganó con la mayoría de los que votaron, no dejaban de ser 15 o 20% de la población, que es precisamente el 80% de la gente que no tiene ni empleo, ni techo, ni alimentos y sobre todo nada de educación. Nunca ha habido educación pública y gratuita en Haití. Y un Estado precisamente es para darle a la nación, que es la población, techo, comida, salud y educación. Por eso hoy Haití es un Estado fallido porque carece de autoridades que representen los mejores intereses de su pueblo y de su nación. Ustedes podrán tener todas las fuerzas internacionales que quieran, pero si los haitianos no hablan entre ellos, si los haitianos no llegan a consenso y no llegan a compromiso en un modelo de Estado que permita esa interacción, el problema de Haití no se va a resolver, porque no es un problema de fuerza. Pero precisamente los africanos, esclavos de los franceses, ganaron su libertad por un acto de violencia. Entonces, los haitianos solamente han conocido en 219 años de independencia que llevan, que la única manera de obtener lo que quieren es la ley del más fuerte, quizás por sus ancestros africanos, la ley de la selva. Y el Estado que tiene lo llevó a tener emperadores, lo tenía a reyes. De Salín, por ejemplo, fue emperador y al año lo descuartizaron y lo mataron. Christophe, en español Cristóbal, fue entonces el que lo sustituyó y se declaró rey y fue el que mandó a construir la citadel cerca de Cabo Haitiano, mientras en el sur estaba Petión, que era mulato, y él se declaró presidente vitalicio. Por eso los primeros 15 años de la independencia de Haití, eso estaba revuelto. Fue Boyer, precisamente en 1818, que logra unificar Haití, y en 1821, cuando se enteran que la gente de Santo Domingo, que éramos poca gente, éramos quizás 90,000 habitantes, del lado haitiano había 1 millón, se enteró que se había unido a la Gran Colombia de Bolívar, no pasaron 3 meses, y en febrero de 1822 mandó un ejército y de facto nos anexó en marzo de 1822. La historia ustedes lo conocen porque eso hizo que un grupito de jóvenes, porque Juan Pablo Duarte era un muchacho de 25 años, con ideas que se nutrieron en la España y Francia de 1820, 21, inicio de 1830. Por eso él vino con esa nueva idea de que hay que conocer la verdad, porque es que la nación dominicana tenía ahí ya 300, 400 años, en donde no había distensiones raciales, donde la esclavitud como se vivía en Haití, o lo que era la colonia francesa de San Domingo, no existía. Entonces, el problema de hoy, la solución que puede tener Haití, es que una vez que una fuerza que puede ser africana, puede ser de las Antillas inglesas, que son del mismo color de piel que ella,
les lleve a dialogar, les lleve a tomar compromisos y a verse como africanos de distintas etnias. Por lo tanto, tienen que buscarse un modelo de Estado, por ejemplo, como el de Suiza. ¿Y por qué yo hablo de Suiza? Yo hablo de Suiza porque fue el país donde yo viví, hablo los idiomas de Suiza, pero donde yo saqué el primer charter en 1976 a lo que ellos consideraron un país exótico africano en el Caribe, sea Haití. Y si Haití luego, a partir del 76 hasta el presente, tomó la deriva que ha tomado en los últimos 30 años, sobre todo a partir de 1986, porque perdió su estabilidad política, el modelo de Estado que ellos tenían, el modelo de Estado del más fuerte, lo ha llevado a ese punto de descalabro que ya la comunidad internacional no sabe qué hacer. La República Dominicana paga un precio muy alto porque nosotros como Estado nos independizamos del imperio de Haití, no por razones de esclavitud, no teníamos esclavitud, no por razones raciales. Aquí el 80% de los dominicanos son de todos los colores, con 25 generaciones, 5 siglos de mezcla, porque la propaganda dice, los españoles acabaron con los aztecas o trajeron esclavos. Bueno, señores, ustedes no saben quizás que a partir de 1560 se llevan todos los galeones, toda la logística de galeones de Santo Domingo a La Habana, y eso fue la sentencia de muerte de esa colonia próspera del virreinato de Indias Occidentales, que ya se había cerrado en 1537, y la gente se quedó en el interior. ¿Y quiénes eran los del interior? Básicamente los campesinos y serranos del Cibao. Y por eso es que si no se conoce la historia correctamente, de 1804 hacia atrás, o sea, hacia 1492, entonces nos van a contar la historia de los cubanos, de los mexicanos, de los puertorriqueños, de los peruanos, de los españoles, pero no la de los dominicanos. Y de ahí vienen entonces una serie de contradicciones donde los mismos haitianos, el problema que tienen es que no se reconocen como africanos, y ellos venían de 25, 27 etnias, 23 de África, que hablaban idiomas diferentes, pero se basaron en una mentira, que eran esclavos porque eran negros, una mentira francesa de marzo de 1685 con el Código Negro de Colbert. Por eso es que hoy en día los problemas de Haití, si ellos se ponen a hablar, si ellos se ponen a conversar entre ellos, a llegar a un consenso que tienen que reconstruir el país y tomar un compromiso que lleva a la acción, esos problemas de Haití se convierten en oportunidades porque hay que hacerlo de cero. Y la República Dominicana en el 1976 era un país cuyo turismo era inferior al de Haití. Yo pude probar con los hechos en los últimos 45 años, con la creación del Caribe español, abriendo el turismo de Europa, que el turismo podía ser lo que es hoy, un 25 o un 30% de la economía dominicana, con una infraestructura aérea que nos la envidian muchos países, no solamente de América, del mundo, porque ¿quién ha visto una isla que tenga 6 aeropuertos intercontinentales donde usted pueda volar desde Santiago de Chile hasta el último recóndito de Canadá y Estados Unidos o hasta Siberia? Habían charters que llegaban a todo lo que era la antigua Unión Soviética, Azerbaiyán, o a San Petersburgo, Moscú y a todas las ciudades de Europa. Entonces, ustedes no se dan cuenta que una autopista, por ejemplo, le da plusvalía a todos los terrenos y ciudades que conectan. Entonces, cada vez que hay un vuelo, por ejemplo, de aquí a Europa, eso cuesta $200,000, como si fuera una superautopista. Imagínense, 6 aeropuertos intercontinentales. Y ustedes ven el efecto que eso ha tenido para la parte oriental de la isla española, frontera imperial. Por eso la República Dominicana hace los esfuerzos para que el precio humano que tiene el descalabro de Haití en los últimos 30 años, pues eso se aminore. Pero de ahí a otras cosas que nos quieren imponer, de que dejemos de ser un Estado soberano y hagamos cosas que en otros países no se hacen, esa no es la solución. La solución precisamente es ayudar a que los haitianos
aprendan a dialogar, aprendan a entenderse para que vean la realidad de lo que son. Ellos no son negros, ellos son africanos de distintas etnias y tienen que cambiar de modelo de Estado. El incidente del Río Masacre es eso. Han habido quizás acuerdos que no han podido concluir porque no tienen un gobierno que tenga control del territorio. Entonces, si no hay un control del territorio, pues entonces, ¿cómo puede dar eso? Y ese es el problema que Haití tiene ahora mismo. Y lo viene teniendo prácticamente desde que en el 86 perdió la estabilidad política, la tranquilidad de tranca que tenían los Duvalier. Pero es lo mismo desde prácticamente 1804. Si usted tiene el modelo de Estado equivocado, puede tener emperadores, reyes, presidente vitalicio, lo que usted le dé la gana, pero eso no va a representar a su pueblo. Y ese es el problema de Haití. Muy bien, tocayo Alfredo Vargas. Dado esta interesantísima panorámica que tú nos has hecho sobre nuestro vecino de al lado, Haití, a través de la historia, desnudando los mitos de aquella epopeya inmortal, mostrando la realidad de las actuaciones en términos históricos. ¿Qué hacer en República Dominicana ante la amenaza a su estabilidad, la amenaza a la seguridad nacional del país? No en términos militares, porque Haití ni siquiera tiene ejército, sino en términos étnicos, en términos económicos y en términos políticos. Precisamente en este momento en que tenemos un impasse en la frontera sobre el río Dajabón o Masacre por la construcción de este canal de manera unilateral sin consensuar la parte técnica, tomando en consideración que Haití, al ser el país más pobre del hemisferio, la pobreza y la debilidad concita apoyo, concita sentimiento, concita pena, y de acudir a un arbitraje internacional, no es que República Dominicana la tiene tan cómoda desde ese punto de vista. ¿Cómo accionar desde República Dominicana ante esa muy preocupante realidad, Alfredo Vargas? Bueno, lo primero que tiene que hacer la República Dominicana es relatar mejor su historia. O sea, yo me he dado el trabajo de escribir una historia donde yo sitúo a la República Dominicana como primera entre iguales. Porque no es una casualidad que hoy la República Dominicana tenga unos sitiales, no solamente en el turismo, sino en la economía, donde estamos en las primeras 5 o 6 economías de América Latina. Y leí hace poco, para 2 o 3 semanas, que el Fondo Monetario Internacional, igualmente el Banco Mundial, situaban el desarrollo de la industria, de la economía dominicana, que si seguía de ese modo, íbamos a ser para el 2050 un país del primer mundo. Hoy en día, cuando yo estuve hace un mes en República Dominicana, me dio la impresión, la que ya yo tenía de hace como 20 años, de que hay 3 repúblicas dominicanas. Hay una en el este, que es la que yo llamo RIE, República Independiente del Este, que hace 35, 40 años no existía. Si usted tiene mi edad, tengo 71 años, y se va, por ejemplo, lo que hoy es Juanillo, Macao, nada de eso existía. El aeropuerto de Punta Cana apenas tiene quizás 30 años. O sea, eso no tiene nada que ver con algo que surja de manera espontánea. Tiene que ver un trabajo de equipo que le hicimos muchas personas. Pero la República Dominicana no es la nación dominicana. La nación dominicana tiene 5 siglos. Y hace 5 siglos nosotros éramos el punto en donde Occidente, a través de los españoles, comenzó el descubrimiento y la conquista de América. Y no es una casualidad que tengamos la primera universidad, la primera ciudad, del Renacimiento tardío español, etc. Ahora, ¿qué puede hacer la República Dominicana por Haití? Bueno, ya está haciendo bastante. Está dedicando un alto porcentaje de su presupuesto de salud a
acción humanitaria, no solamente de las señoras que vienen a parir, también a los que necesitan salud o ser operados, etcétera. Simplemente que eso ha sido aprovechado por gente mafiosa que tiene un negocio de eso. Habría que controlar todo el aspecto mafioso que se aprovecha de la generosidad del pueblo dominicano y del Estado dominicano en subsidiar ese aspecto humanitario en lo que Haití se arregla. Lo mismo pasa con la educación. Entonces, no es que la República Dominicana debe ir a arbitraje por lo del río Masacre y eso. Basta con que nosotros tomemos medidas unilaterales con ese río, quizás en la parte antes de que entre 5 kilómetros a Haití, porque hay 45 kilómetros que comienzan en la República Dominicana, y me parece que el presidente tomó medidas puntuales, coyunturales, correctas. Ahora, ¿qué puede hacer la República Dominicana? Bueno, puede hacer lo siguiente, con los cientos de miles, si no de millones de ciudadanos haitianos, sin papeles o no, son ciudadanos haitianos que están en el país, comenzar a darle cursillos o estimular que se unan a hablar de la historia real. ¿Quiénes son ellos? Ellos son africanos de distintas etnias, cuyo país, Haití, igual que República Dominicana, está regionalmente incomunicado. El gran problema que tiene nuestra isla son esas montañas y esos valles que hacen que, a no ser que tú tengas una buena carretera, una región no sabe de la otra. Alguien del sur de Haití que quiere ir al norte de Haití, por ejemplo, a Cabo Haitiano, la única manera cómoda de hacerlo es coger un bote e irse de Jacmel a Cabo Haitiano. Igual que lo habían archivado hasta 1922, cuando los americanos construyeron la carretera. Hasta 1922, un santiaguero, un cibaeño que quería venir a Santo Domingo, mejor era más fácil irse a caballo o en tren si lo había, a Sánchez o a Samaná, coger una balandra, un barco, darle la vuelta a la isla por los lados de Higüey, Punta Cana, y pasando por San Pedro de Macorís, llegar a Santo Domingo. ¿Quiénes hacían eso? Nadie. Ahora, a partir de 1922, los americanos, apenas hace 100 años, construyen la carretera. Entonces, Haití tiene todos esos tipos de problemas de infraestructura que solamente se pueden resolver cuando Haití cambie su modelo de Estado. ¿Cuál es el modelo de Estado que yo propongo? Y es lo que la República Dominicana puede comenzar a hacer. Un modelo de Estado en donde distintas facciones se entiende a que en vez de ser un presidente o jefe de gobierno de una persona, lo que incite a que haya 120 candidatos a la presidencia, porque el presidente entonces durante 4 o 5 años va a ser el dueño absoluto de todos los recursos del Estado y va a beneficiar, como se ha beneficiado en 219 años, al grupito que controla. Hay un modelo de Estado que es el suizo, que tiene 8 siglos, donde ahí en Suiza son 27 paisitos. La Suiza es más grande que Haití, pero más pequeño que República Dominicana. Entonces, en Haití, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, manda el que tenga el poder, y el poder de las armas. Por eso, como el Estado no tiene el poder de las armas, lo tiene las pandillas, hoy ha habido, es un desastre, una anarquía y un caos. Y en 219 años, desde que nació Haití, lo único que conocen es la violencia. Entonces, hay que comenzar a educar a los haitianos a dialogar entre sí, a analizar que los franceses, cuando traían esclavos de África, los separaban precisamente para que no tomaran conciencia de que eran ciudadanos, eran una nación. El Código Negro, ese que yo mencioné, precisamente prevenía, impedía que los haitianos o los africanos esclavos de ellos tomaran conciencia de que eran seres humanos. Y los colonos de ese Saint-Domingue, que era rico, eran los colonos franceses, no los esclavos africanos. No se equivoquen en eso. Ahora, no se trata de cambiar lo que se hizo en 1804, se trata de en 2023, los haitianos de hoy puedan entonces corregir los errores del pasado. Entonces, una fuerza de paz pacificadora, que es muy bien que venga de África y con gente de Bahamas o Jamaica, como se está planteando, pero tiene que venir con un plan. Señores, vamos a cambiar
el modelo de Estado, vamos a hacerle una constitución que cambie eso, de modo que el Ejecutivo no sea una persona, sino sea un comité de número impar, que puede ser 3, 5, 7, 9, según sea un municipio, un departamento o a nivel nacional. Ese modelo de Estado existe, es muy exitoso, tiene 8 siglos y es el de Suiza, donde se hablan 4 idiomas, hay 5 religiones o más, y frente al mundo es la Confederación Helvética y es muy estable, pero representa precisamente gente de idiomas diferentes, de religiones diferentes, de etnias diferentes, que hace 500 años eran los mercenarios de todos los emperadores, príncipes, obispos, marqueses, condes, y ellos dijeron no, se acabó. Por eso la neutralidad suiza tiene 500 años y nosotros no peleamos para nadie. Nosotros nos defendemos nosotros y el que venga a invadirnos no podemos defender 24 horas. Por eso Suiza en las 2 últimas guerras mundiales no participó. Ahora, ese es el secreto de Suiza. Suiza se parece mucho a Haití y no fue una casualidad que el primer charter que yo intenté de Europa en 1976 fuera de Suiza a Puerto Príncipe. De Ginebra, que se habla francés, a un país que se habla francés, o de hecho francófono, que era Haití. Entonces, si lo que único necesitaba era estabilidad política, la única manera que Haití puede tener estabilidad política es si ellos reconocen que ellos no son negros, ellos son africanos de distintas mentalidades y etnias. En Ruanda, por ejemplo, los Hutus y los Tutsis eran todos negros, pero eran líneas diferentes y hace 25 años, 800,000 de ellos se entremataron. Entonces, cuando comenzaron a reconocer eso, comenzó la solución de Haití. Tocayo, déjame aclararle algo a un miembro de la audiencia. Ana Sofía Lulo, gracias por compartir con nosotros acá en Alfredo en Directo. Nuestro invitado Alfredo Vargas no está diciendo que Haití es igual a Suiza, nada de eso. Él está comparando la conformación étnica de los dos países. Haití está compuesto por diversas etnias porque fueron traídos, los esclavos fueron traídos de distintas regiones de África y de distintas etnias. Aunque usted lo vea negros, no conforman la misma etnia, y eso es lo que él está explicando ahora de la guerra entre Tutsi y Bantúes. No es lo mismo. Entonces, él lo que dice que dada la diversidad étnica de Haití, es comparable a la diversidad étnica de Suiza, y que precisamente el modelo federativo que conformaron en Suiza ha sido exitoso, y nuestro invitado Alfredo Vargas está proponiendo, no solo en este medio, tiene estudios sistémicos sobre ello y tiene una propuesta sobre ella, sobre la cual se ha reunido con la diáspora haitiana en Estados Unidos para presentarle el proyecto, el cual ellos han recibido con cierto beneplácito. Es eso, no es que Alfredo dice que Haití y Suiza son iguales, porque eso todos sabemos que no es así. Él está comparando la conformación étnica, si se puede, de ambas sociedades, que está compuesta de etnias distintas, y podría ser una opción exitosa, un estado federativo en semejanza a la Confederación Helvética, que es el nombre oficial de la Suiza. Adelante, Alfredo Vargas. Sí, quería aclarar que no es igual un estado federal, confederado, federativo, como podría ser el caso de los Estados Unidos, o podría ser el caso de Alemania y muchísimos otros estados federales. La clave, precisamente, el secreto de los suizos, precisamente, lo dejo para que tú expliques la diferencia que hay en la Confederación Helvética con otros modelos federativos que han sido exitosos en el mundo, pero la particularidad del modelo de Confederación Helvética que hace que sea exitoso en Suiza y que podría ser exitoso aquí en el Caribe, en Haití. Sí, mira, tiene que ver con lo que es el ejecutivo. Normalmente el ejecutivo suele ser un presidente o un primer ministro, una persona que tiene el poder de decisión. Pero el de Suiza, desde un municipio
a un departamento y a un cantón. El cantón es la unidad ya como si fuera una república. Yo vivía en la República y Cantón de Ginebra. Si usted quiere ser suizo, tiene que ser ciudadano del cantón. Por ejemplo, si Ginebra me hubiese hecho ciudadano de Ginebra, automáticamente yo hubiese sido ciudadano suizo, porque no existe tal cosa como ser ciudadano suizo sin tú ser ciudadano de un cantón en específico. Ahora, el secreto de Suiza es que todos los ejecutivos de cada nivel de gobierno siempre es un consejo de 4, 5, 7, depende de la nación, en donde como cuerpo, como consejo, tiene el poder de tomar la decisión que se va a ejecutar. Eso quiere decir que los 3, 4, 5, 7, 8 consejeros, dependiendo, casi siempre suele ser un número impar, representa los distintos intereses de esa población o de esas religiones o de ese idioma que se hable en ese cantón. Entonces llegan mediante el diálogo a un consenso, que es lo que hay que hacer, y se toma el compromiso que lleva a la acción. Eso es lo que ha permitido que desde 1291, o sea, 8 siglos muy pronto, hayan tenido un estado estable en donde gente que habla francés, italiano, alemán y 4 idiomas nacionales que se llaman retorromano, que son de los Alpes suizos que se derivan del latín. Eso hace que en 8 siglos siempre tengan una estabilidad en donde la prioridad principal es beneficiar a su pueblo, porque a quien le interesa atacar a Suiza casi siempre va a perder algo. Entonces no es que los suizos no tengan interacción con el extranjero. Lo que los suizos dicen es, primero es que nosotros podamos comer, podamos tener un techo, podamos tener una educación y interactuar en paz con nosotros y con nuestros vecinos. Pero eso se debe a que no hay un ejecutivo de una persona que podría ser un rey o un emperador o un dictador. Y es precisamente lo que ha pasado en Haití en 219 años. Quería sugerir que los que apoyan tu programa, ya sea de manera directa o están suscritos, tú le puedas enviar estos artículos que yo he escrito sobre la historia mal contada, la primera entre iguales, República Dominicana, y lo que yo propongo como federalismo para Haití. Eso está también en PDF, que te lo pidan, yo te mando ahora esas copias, y así les será mejor entender cuáles son los problemas y las soluciones. Y yo digo siempre, los problemas de Haití son oportunidades, porque hay que cambiarlo todo. Y si Haití lo hace correctamente, yo me atrevo a apostar que de aquí al 2044, al 2064, en 2, 3 generaciones, Haití puede ser un país emblemático porque nosotros los dominicanos lo hicimos en menos de 40 años. Gracias por estar con nosotros. Esto material sí me lo envía, voy a hacerlo llegar a la comunidad, a quienes le interese, y además lo voy a revisar. Si bien tú me enviaste algo en una ocasión, lo voy a revisar para hacer un artículo sobre el mismo y publicarlo en los medios que para lo que escribo, como el Hoy, Acento, el Nuevo Diario y Al Momento Net, para contribuir a la difusión de lo mismo y que se conozcan, y al que le interese lo mismo, pues lo escribe en la descripción del video, en la caja para esos fines, para los comentarios, y se lo haremos llegar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta entrega. Si le gustó, dele like, y si no le gustó, también dele dislike y deje la razón de por qué no le gustó, para contribuir a ampliar la visión sobre estos temas tratados. Y si usted cree que alguno de sus contactos o familiares le pueden interesar estos temas, pues compártale esta entrega e invítelo a suscribirse a nuestra plataforma. Y si usted que nos está viendo, como muchos nos ven, y no está suscrito a nuestro canal, este es el momento para suscribirse, para que sigamos creciendo y construyendo este espacio de reflexión firme y libre en la búsqueda del conocimiento. Nos vemos en una próxima entrega.